Bueno, buenas noches a todos. Feliz día del podólogo para todos los podólogos. Feliz día del reflexólogo para los reflexólogos. Vamos a comenzar con la charlita con el licenciado fisioterapeuta Aldo Augusto Campelo, creador de la Escuela Shenmen. Y los dejo con ustedes, que es un gran profesional. Aparte, todos los días nos pone alguna notita en nuestros WhatsApp de los podólogos. Los dejo con ustedes, con Aldito. Sí. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Mira, voy a hacer una corrección. Yo soy maestro en medicina china, ¿sí? La especialidad es esa. Doy clases hace más de 40 años, 4 décadas. Terrible cómo fueron pasando. Y lo que quiero hacer, una aclaración, es saludar a todos los podólogos y a los reflexólogos argentinos, que yo vi que hoy era su día, ¿sí? Eh, bueno, yo quiero contarles que este tipo de cosas comenzó como la acupuntura y después hoy en día se la traduce como medicina china, porque es una especialidad más, que la reconoce la OMS, una de las tantas medicinas tradicionales, así como la unaní y la medicina ayurvédica, comienza y se sistematiza en el 221 a.C. Anteriormente ya existía, pero no tenía ese orden que tiene después en el 221 a.C., porque hay un emperador que luego se llamó el emperador amarillo, que era de un reinado, del reinado Qing, que estaba en el centro de China. A través de la economía y el arte militar, logra dominar a los otros 5 reinos. Pero lo más importante, además de la economía y el arte militar, fue la salud de su pueblo. Porque un día se siente mal y llama al mejor médico de la corte que tenían en... Dice, mi querido emperador, acabamos de ejecutarlo, usted dijo que era malo. Bueno, había una tradición en la cual se ponía una lámpara por cada paciente muerto. Los familiares ponían una lámpara en la puerta del médico. Entonces, comúnmente a la noche se encendían para que se recordara las almas de esos muertos y se orara por él, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿cuándo uno se enferma más? De noche. Hay una tradición, y vamos a explicar que entre las 5 y entre las 17 y 19 horas empieza a funcionar la energía del riñón. El riñón tiene que ver con el espíritu de los ancestros y tiene mucho que ver con los miedos. Por eso, comúnmente, las afecciones se agravan o se mejoran en ese horario. Cuando empieza a mejorar, la persona se siente mejor, estuvo mal todo el día, levanta la energía del riñón y ahí se siente mejor. Cuando esta energía decae, el paciente se siente peor, ¿sí? Bueno, buscan el mejor médico, por supuesto. Se lo traen. Dice, ay, pero qué bárbaro. Usted tan joven y es el mejor médico de mi corte, el mejor médico de mi pueblo. Mi querido emperador, lo que pasa es que es mi primer día de trabajo y ya tiene un muerto. No, no, déjeme, yo lo voy a curar. Tenía una dispepsia impresionante. Toma una espadilla, porque en esa época no existían las agujas de acupuntura, existían espadillas, lo cual el emperador da una orden luego para que se sistematicen y se generen el tipo de espadillas, las medidas y con precisión, y después se cobraba, por supuesto, un impuesto, ¿no? Entonces dice, bueno, mire, yo lo voy a curar. ¿Cómo es eso? Entonces toma un punzón, una espadilla, en ese momento la fila, le dice, mire, présteme un pie, y le clava en un dedo. En el segundo dedo, mirando hacia el tercero, en la base de la raíz de la uña del dedo pequeño, ¿sí? Del segundo. Se los voy a mostrar acá con mi ayudante. Voy a poner acá porque es más fácil. Y lo Bien. vamos a ver. ¿Se ve acá? Ahí. El segundo dedo del pie en la base de la raíz de la uña. Este es el 45 de estómago. Se llama litoe.
pago cruel, de los dos lados, porque siempre es bilateral, ¿sí? En la raíz de la uña, 2 milímetros hacia atrás, ahí. Bueno, un dolor bárbaro. Oh, dijo. Bueno, se le fueron encima. No, 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 dije, déjenlo porque me está aliviando. Ustedes se van a preguntar por qué. Porque la energía del estómago termina acá. Pasa por el estómago, llega hasta la cara, pero llega acá. ¿Qué es lo que pasa? Empezó a deshincharse, dijo, ay, qué interesante esto, ¿usted me lo puede explicar? Pero antes de explicarles algo más, tanto se puede hacer con una aguja, se puede hacer con el dedo, masajeando, y el paciente van a ver que empieza a mejorar. Pero a veces va a pasar que el paciente no mejora, porque puede pasar esto que no mejore también. Y ustedes van a decir, pero Aldo, ¿cómo que no mejora? ¿Qué hago ahora? No te preocupes. Vas a tomar el pie, este es el segundo dedo, ¿sí? Como si este fuera el segundo dedo. Vas a flexionarlo y la proyección que dé hacia la planta del pie, ahí en la planta del pie, vas a hacerle masaje o le vas a hacer moxa. Calor, bastante masaje. ¿Por qué? Eso va a hacer que reaccione, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que puede pasar con ese tipo. Porque si la dispepsia es muy grande, no hay energía, no llega la energía hacia el pie. Se acumula en el abdomen, acá, acá en el abdomen se va a acumular y no va a llegar la energía hacia los pies. Bueno, dice, pero qué interesante, ¿cómo es esto de la técnica? Bueno, dice, mire, mi querido emperador, empieza un diálogo. Y no es que el emperador, por lo que vemos en ese diálogo que después se traduce en un famoso libro, el Qinshi Huangtinei Qinlin Shu Shouwen, Qinshi, primer Augusto emperador, ¿sí? De la acupuntura, ¿no? El primer Augusto, primer, el primer emperador que unifica China, empiezan a contarle, dice, mire, la gente hablaba de Wei, que eran fantasmas, creían en fantasmas en esa época. ¿Cómo? Ah, no, pero los fantasmas no existen, dice. Sí, sí, sí. Tenemos que alejar a las personas de los fantasmas y esas creencias que tienen que los enferman con ese tipo de cosas para que la gente esté sana. Entonces vamos a hacer que la gente se aleje de la herboristería porque la están utilizando mal, hacían malas combinaciones. Ustedes vieron que uno le dice, mira, tómate un té negro con limón. Sí, sí, y le pongo jengibre también. Si estoy mal del hígado, el jengibre me va a hacer bien. Sí, lo que pasa es que si el hígado está muy irritado, el jengibre, como es caliente, va a generar otros inconvenientes. Y si tenés hipertensión, también te va a generar. Entonces pasaba esto, así. Em, Dijeron, ¿y cómo se llegó a conocer esto? Dicen las historias que un día alguien estaba con un dolor ciático terrible y estaba mirando así. No sabía si era el enemigo, pero no se podía mover, ¿no? Era un general en una batalla, ¿no? O era su suegra lo que venía ahí, ¿viste? Pobre. O el suegro también, ¿viste? Porque no le vamos a dar las suegras nada más. Vamos a darle al suegro también. Bueno, a él le pegan un flechazo entre el tendón de Aquiles y el malleolo externo. Una cosa que ya hace tiempo todo el mundo habla de esos flechazos. Aquiles también le pegan un flechazo ahí y lo derrotan. Bueno, terrible, terrible el dolor. Viene el médico chamán, en ese momento no existían médicos sino eran los chamanes, saca la flecha, le hace un emplasto de hojas para que deje sangrar y el chino dice, oh, me curó. Este, no dejando de ser ingenioso, dijo, lo que pasa que mi general, que hemos matado a un cuey, que ellos atribuían a los fantasmas. Matamos uno de los 13 cuey que se habían metido en su cuerpo. Qué interesante.
Fantástico. Dijo, bueno, muy bien. De aquí en más, a cada persona que le dolía algo, iban y le pegaban un flechazo. Bueno, este punto se llama Kunlun. Kunlun es una montaña mitológica del sudeste de China, donde habitaba la reina Madre Loé. Bueno, una cosa de mitología que yo estoy contando en unos videos, ¿sí? En un momento los podrán ver. Pero es un punto que se utiliza muchísimo para todo tipo de dolores. Una cosa que solemos tener son dolores y el dolor no nos deja vivir bien, ¿sí? Hay 3 puntos que yo recomiendo muchísimo para el dolor, que es el 60 de vejiga, el 62 de vejiga y el 67. Bueno, el 60 de vejiga se los muestro acá. Maleolo, tobillo externo, hago una línea así. Tendón de Aquiles, ahí está, el 60 de vejiga. Del otro lado, tengo un punto que puedo utilizarlo en forma de pinza, que es el 3 de riñón. Acá, lo voy a ver ahí. Ahí, es el 3 de riñón. Lo puedo hacer en forma de pinza y alivia el dolor. Es más, se utiliza para todo tipo de dolores, dolores ciáticos, dolores de dientes, dolores de oídos, partos difíciles, partos, muchas veces hay partos que están muy retardados y la persona estuvo mucho tiempo en el parto, en la preparación del parto, un parto más o menos dura unas 24 horas, pero pasó mucho tiempo, está dolorido, cansado. El chico no baja y el paciente no tiene energía. Entonces, este punto se suele hacer el 60 de vejiga y el 3 de riñón en efecto de pinza. Se puede hacer con digitopuntura, masajeándolo, o se puede hacer con acupuntura. Comúnmente con acupuntura se recomendaba que la aguja traspasara de un lado al otro. Esta es la piel, traspasara sin salir del otro lado. Eso es un método muy chino. En Occidente no se recomienda porque sería acusado hasta de barbarie ya. Miren, yo creo que se lo puede acusar de barbarie. Entonces se insertan agujas de los dos lados, ¿sí? En los dos pies porque siempre es bilateral. Les puedo asegurar que el niño va a bajar con cierta facilidad. Otras cosas que solemos encontrar es el dolor y contracturas cervicodorsales. Las contracturas cervicodorsales por tensión nerviosa, por cansancio, por utilizar este tipo de lentes que son para leer, muchas veces se lee así, que miran por arriba como la suegra o el suegro, y esto genera unos problemas cervicales impresionantes, hasta mareos. Cuando alguien viene con mareos, yo lo primero que le pregunto es, ¿usted utiliza lentes? Sí. A ver, para leer, sí. Póngaselos. Ajá, muy bien. Siempre los juro. No, no, yo voy leyendo y voy mirando. No, no, no. Ahí está el problema. Vamos a corregir el mareo, pero lo importante es la prevención de la afección. Entonces, corrijamos los lentes. ¿Qué punto voy a utilizar para estos mareos? El 62 de vejiga. El 62 de vejiga sirve para contracturas cervicodorsales y sirve también para el sistema nervioso. ¿Cómo lo encuentro? Maleolo externo, debajo, acá, ¿sí? En esta parte. Yo luego a ustedes lo que voy a hacer, es más, si los puedo leer la ubicación anatómica, para si a alguno le interesa, eso está en la página 191. Pero también lo que hice es sacarle fotos a este libro para podérselos mandar, ¿sí? Entonces, el punto número 62 se localiza en la depresión directamente por debajo del maleolo externo, ¿sí?
debajo del malleolo externo, haciendo una línea horizontal en el centro. ¿Sí? Entonces ahí lo encuentro, en una depresión que tiene. ¿Sí? Este punto es por excelencia para el sistema nervioso, para dolores menstruales, da excelentes resultados. Por supuesto que si tenemos problemas menstruales es importante quitarle el dolor, pero aconsejarle que vaya a su médico ginecólogo, como también cuando hay un problema odontológico. Y un punto que se utiliza mucho es el 67 de vejiga. No tan solo lo utilizamos para cuando hay parásitos, sino para cuando hay dolores en el ángulo del ojo. Creo que hay migrañas que toman el ángulo del ojo y duele, y duele, y duele, que es un desastre. Les leo la ubicación anatómica. Está en el vértice de la uña del dedo pequeño, pero se los leo aquí también. En el lado externo del dedo pequeño en el pie, a 0,1 posterior al ángulo de la uña. De la uña es donde nosotros vemos la uña, pero hay una inserción en la uña, hay acá atrás, ¿sí? Con el dedo no es problema. El que va a hacer acupuntura sabe que está un poquito más atrás, del lado externo, en el pie, ¿sí? Este punto sirve para dolores en el ángulo del ojo, tiene diversidad de acciones. Sirve para parásitos, pero también es muy importante hacerlo para que meses antes del parto el bebé se vaya acomodando para que en el canal de parto ya no tenga problema y pueda salir directamente. Muchas veces ha pasado que en la sala de parto el chico no se termina de acomodar, en el preparto. Bueno, estos puntos se utilizan y se acomodan y el chico sale perfectamente y tiene un parto natural. Ustedes me van a decir, pero es teórico. No, no, no. Yo lo he enseñado en el Hospital de San Miguel, en las guardias. He ido a enseñar este, y han dado muy buenos resultados. Sí, sí, sí. Lo hemos utilizado muchísimo en el hospital. Y algunos lo siguen utilizando. Yo hace años ya que no voy al hospital, pero sí lo siguen utilizando. Entonces tenemos para dolor esos 3 puntos que son mágicos, digo yo. Mágicos en la idea de lo grandioso, de lo magno, ¿sí? Pero también, ya que estoy hablándoles del dolor, muy importante es entender que la acupuntura, me dicen, ¿me va a curar? No, la acupuntura no cura. Lo que hace es compensar. Compensar. Los chinos hablan de una compensación constante. Así como el día y la noche, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, esa compensación, esa agilidad, cuando uno se descompensa, se vuelve a compensar. Lo que va a hacer es compensar. Por eso es tan importante prevenir. Y prevenir hasta de la alimentación, porque la alimentación es una de las grandes cosas que tenemos que cuidar. De forma simple, tampoco es que uno tiene que obsesionarse, ¿no? Pero tratar de saborear los alimentos, disfrutarlos y tratar de masticarlos, ¿sí? Por supuesto que las combinaciones son muy importantes y en algunos casos evitamos algunos elementos para algunas cosas. Pero ahora, ya que estoy con el dolor, es un tema que yo sé que les interesa muchísimo porque son cosas que suelen ver ustedes. El 60 de vejiga también sirve para las ciatalgias. Se van a encontrar con alguien, los podólogos, esencialmente, que no pueden levantar el pie o lo levantan pero después están con mucho dolor. Y ya se sienten incómodos, no, pero yo me quiero ir, pero no terminé de trabajar. Bueno, 60 de vejiga y 3 de riñón, háganle masaje, da excelentes resultados. Además de relajarnos, les va a dar un poco de sueño. Los va a relajar, no es que se van a quedar dormidos en el sillón, pero sí les va a permitir trabajar. Migrañas. Se van a encontrar con gente que tiene migrañas a repetición y son horribles las migrañas. Realmente son
espantosas. Hay dos puntos que yo recomiendo muchísimo, que es el 41 vesícula biliar y el 3 de hígado. El 41 vesícula biliar, voy a leer acá. Está entre el cuarto y quinto dedo del pie. Y es un punto, ¿y cómo vamos a empezar? Desde el 41 al 3 de hígado. ¿Por qué? Porque siempre se empieza del exterior hacia el interior. ¿Sí? Entonces la ubicación en la depresión distal de la unión del cuarto y quinto metatarsiano en el lado latero externo del tendón del músculo extensor del digital del pie. Para simplificar las cosas, vamos a hacer esto. Si ve acá, este es el cuarto dedo. 44, 43, 42, 41. Cuando se cierran acá los huesos, ahí es el 41. Duele muchísimo. ¿Por qué? Porque se le llama descenso de las lágrimas. ¿Por qué? Porque duele. Cada punto tenía un nombre. Recuerden que los chinos no sabían leer y escribir. Por no saber leer y escribir, entonces utilizaban reglas mnemotécnicas. Así como, ¿por qué? Porque la escritura era compleja. Por acá tengo algún ideograma escrito, por ahí se ve, ahí atrás. No sé si se llega a ver. Pero, por ejemplo, lo conté con que no iba a llegar. Soy medio preciso. Por ejemplo, esto es un ideograma. Acá significa Fo, Buda. Y la primera parte, está dividida en dos partes. La primera parte significa hombre, pero es una simplificación del ideograma Ren, que se escribe como bípedo, ¿sí? Imagínense que acordarse, esta es la escritura tradicional, acordarse, un campesino no iba a la escuela, menos iba a poder leer, como a mí, estoy estudiando árabe. Y sí, lo veo como figura, reconozco la palabra como figura, pero no aprendo a leer con facilidad. Entonces, lo hago como si fuera chino. Entonces, ¿qué hacían? Tenían reglas mnemotécnicas, así como yo les contaba de que entre las 17 y 19 horas entra en funcionamiento la energía del riñón y el riñón tiene que ver con el espíritu de los ancestros, y entonces cuando está bien se refuerza y una persona que se sentía mal se siente bien, la que se debilita se enferma y entonces por lo tanto empieza a pensar, tendría que ir al hospital, tendría que haber ido temprano y voy a las 10, 11 de la noche cuando estoy desesperado. Bueno, entonces estas reglas mnemotécnicas decían, este es el descenso de las lágrimas. Duele y duele mucho. Por eso, despacio, masajéenlo de arriba para abajo, como un canal. Siempre es mejor, si van a hacer masaje, de arriba para abajo. Traten de no controlar. El controlar nunca es bueno para mí. Es mejor hacer como la naturaleza. No hay que controlarla, hay que vivir con la naturaleza. Hay que ser hábil y tratar de utilizar las energías de la naturaleza como para poder vivir en forma acorde a ellas. ¿Sí? Otro punto que nos va a ayudar mucho es el 3 de hígado. El 3 de hígado es un punto que está entre el dedo gordo y el segundo dedo. Se los leo la ubicación anatómica y ya se los- En la depresión distal, en la unión del primero y segundo metatarsiano. Bueno, este es un punto que no se utiliza en embarazadas, no se recomienda, pero sí se puede utilizar mucho para el dolor de cabeza. Ahora, si la embarazada tiene dolor de cabeza, y puede utilizar el 41 vesícula biliar nada más, ¿sí? Acá en el pie
este punto nos sirve tanto para el dolor de cabeza como el 41 vesícula biliar, pero también para las contracturas cervicodorsales, que nos generan mareos y grandes dolores de cabeza, y esos dolores de hombro, nuca, espalda, de la parte superior del cuerpo, son excelentes. Bueno, estamos hablando de dolor. ¿Quieren que siga hablando un poco más de dolor? Sí, seguramente que sí. Porque son las cosas que más vamos a ver en el consultorio. Es lo que más nos aqueja. Pero tenemos que verlo desde el pie, lo que más vamos a ver aquí es desde las rodillas para abajo, ¿sí? Podemos hacerlo perfectamente, sin ningún inconveniente podemos tratar perfectamente casi cualquier afección. Otro de los puntos que podemos utilizar es el 34 vesícula-biliar para contracturas de el dolor de la cadera. Además del 34 vesícula-biliar, además de servirnos para el dolor de la cadera, ¿saben para qué nos va a servir? También para esos dolores que duele la cintura, que no puede estar sentado, no puede estar parado, no puede estar mucho tiempo parado, no puede estar mucho tiempo sentado. Es un infierno. Ese tipo de dolores se da cuando hay una alteración en el sistema nervioso por agotamiento y agobio. Muchas veces, lamentablemente, en estos últimos tiempos se está viendo mucho. Les voy a leer la ubicación anatómica, que es interesante que lo entiendan. Yo esto después se los voy a mandar con fotos que lo tengo ya hecho con anterioridad. En la depresión anteroinferior de la cabeza del peroné. Oh, perdón. Yo no sé si este se puede dar la vuelta. Aquí, acá. Este punto, si ustedes lo buscan, van masajeando, y alguien que viene con mucho dolor, le dicen, a ver, déjenme ver. ¿Le duele? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Van a sentir un dolor como una corriente el paciente y va a decir, pero me empezó a aliviar, ¿puede ser? Y sí, claro, va a aliviar si para eso estamos haciendo. Ustedes me van a preguntar, cuando hay un dolor así de cintura, qué es lo que utilizo? Bueno, yo utilizo de arriba para abajo, 34 vesícula biliar, 63 de riñón, 60 de vejiga y 3 de riñón, ¿sí? Eso nos va a ayudar muchísimo para el dolor, pero también lo va a relajar. Es el punto que se utiliza para relajar los tendones, ¿sí? De la parte inferior del cuerpo. Pero como lo que está arriba está abajo y lo que está dentro está afuera, si uno tiene una contractura cervicodorsal o tiene problemas de los tendones en la parte superior, este punto también lo va a aliviar la parte superior. También podemos ver cuando hay varices, ¿sí? Este punto también nos ayuda a las varices. Sí, sí, sí. Sin ningún inconveniente, nos va a ayudar muchísimo porque ayuda a la parte circulatoria. El otro punto que nos puede ayudar también, y que es muy, pero muy, muy útil, es el 36 de estómago para dolores de estómago, problemas de gastritis. Pero me van a decir, pero ¿cómo si utilizamos? No, bueno. En la antigüedad se utilizaba el 36 de estómago para las gastritis. Hoy por hoy, los más modernistas dicen, no, 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 hay que utilizar el 34 de vesícula biliar. Bueno, miren, yo utilizo primero el 36 de estómago. Si no me da resultado, utilizo el 34 de estómago. El 34 de vesícula biliar. Les leo el 36 de estómago, que es un punto que es por excelencia, que levanta las defensas, que saca el cansancio, saca los resfríos, quita los problemas gástricos, ¿sí? Estómago. Bueno, no puse la ubicación, la página. Son cosas que pueden pasar.
Es un punto que se llama Susan Lee. 3 distancias abajo, está debajo de la rodilla. Yo siempre hago un chiste y digo, ¿cuántos ojos tenemos? Bueno, todo el mundo nos dice 2, 3, 4 por los anteojos. Yo les digo, miren, los chinos tienen 8. No mucho. 2 acá adelante, 2 en la nuca, 2 en cada rodilla. ¿Vieron esos ojitos de la rodilla? Esos agujeritos. Bueno, ellos le dicen ojo de la rodilla. Ya les cuento, como no sabían leer y escribir, entonces decían, voy a tomar el índice, pongo en el ojo de la rodilla, pongo así, y derecho por el agujerito de la rodilla, el cuarto dedo me va a dar justito en el 36 de estómago. Les digo dónde está. 3 pum por debajo de Dubi, que es el 36, 35 de estómago. Un dedo transversal hacia afuera del borde anterior de la tibia. Bueno, este punto es uno de los puntos mágicos. No se utiliza en embarazadas. Sí lo utilizamos en cansancio, en estados gripales, cuando uno tiene que hacer una larga caminata. ¿Por qué Susan Lee? Porque son las 3 distancias en la vida. Dicen los chinos que cuando uno nace hay que festejar el primer mes, después al año y después a los 60 años, porque ya concluyó un ciclo, porque es un anciano. Pero los taoístas decían que estaba el cuarto, que había que esperar los 120 años para iluminarse. Bueno, el emperador, el emperador amarillo quiso llegar a los 120 años, no llegó. No les voy a contar la historia porque se los dejo para intriga. Son intrigas palaciegas. Murió envenenado Mm. porque se convirtió en un tirano. Entonces, pero este punto sí se lo hacían, le hacían moxa, le hacían masaje. Excelente para las varices, excelente para el cansancio, excelente para los problemas digestivos, excelente para los dolores de cintura. ¿Qué otro punto vamos a utilizar? El 6 de vasopáncreas. El vaso y el páncreas es un punto, es un canal, ellos lo unen y se utiliza en el lado interno de la pierna y lo vamos a utilizar para problemas circulares. Les doy la ubicación anatómica. 3 cunas arriba de la punta del malleolo interno sobre el borde posterior de la tibia de la misma línea que une el malleolo interno con el punto inlinguan, que es el 9 vasopáncreas. Cuando ya me dicen estas formas de ubicación anatómica, yo ya me empiezo a agarrar la cabeza. Ay, Dios mío, no, miren, lo más fácil es poner 4 dedos y estos 4 dedos les van a dar. En digitopuntura es mucho más fácil porque hay una zona, el dedo va a marcar. En acupuntura ya más complejo. Pero a los que saben digitopuntura y los que no, les voy dando la ubicación. Ahora, ¿cómo hago? Masajeo. Y me pueden decir, pero de esta pierna, supongamos que en la pierna derecha tengo una úlcera, no me pueden tocar. Ah, no se preocupe. Toco la izquierda. ¿La izquierda? No, la izquierda la tengo fantástico, no tengo problemas. Bueno, muy bien. Empiezo desde arriba, 34 vesícula biliar, 36 de estómago, 6 de vasopáncreas del lado que no tiene la úlcera. Y el paciente empieza a mejorar el dolor y la úlcera se empieza a cerrar. Una úlcera varicosa que es muy compleja. Bueno, nosotros en acupuntura la tratamos con moxa, pero esto les va a aliviar el dolor y les va a empezar a cerrar la úlcera, ¿sí? Muchas veces se van a encontrar con personas que les da miedo cuando los empiezan a atender y a veces tienen una lipotimia. ¿Y qué hacemos? Porque el paciente se empieza a ir, se empieza a descomponer, empieza a sudar, se empieza a descomponer. ¿Y yo qué hago? Además de hablarle, bueno, tengo el pie en la mano, ¿sí? Bueno, hay un punto, que es el 1 del riñón, del canal del riñón,
que está en la base de la planta del pie. Se localiza en la depresión, en la planta del pie cuando el pie está flexionado. Se ubica en la parte central y anterior de la planta. Este punto lo que hace es reanimarlo y hace que, si tiene hipertensión, si tiene hipotensión, lo que va a hacer es que se reanime. Y el paciente, ay, me había quedado dormido. Sí, sí, no se preocupe. Bueno, este punto es excelente para el cansancio, excelente para mejorar la parte circulatoria y para una lipotimia es espectacular. Ya me fui un poco del dolor, pero también este sirve para los dolores de pie. Pueden encontrarse con pacientes con problemas de diabéticos, ¿sí? Em, ay, no llegué a leerlo. Pero bueno, espérenme un segundito que ya ahora me hacen la pregunta y, y les digo, miren, para los diabéticos hay cuatro, tres puntos que son espectaculares y que les podemos enseñar para que el mismo paciente se haga estos masajes y da excelentes resultados, ¿sí? El 2, el 3 y el 4 vasopáncreas, para que sea muy simple, se encuentran en la línea divisoria de la planta del pie y del dorso, ¿sí? La planta, que la tengo acá, y el dorso. En esa línea blanca, en esa línea blanca decimos porque hay una diferenciación en la coloración. Donde se nota mucho es en la piel de las personas de color negro, amarillos, comúnmente se nota mucho más. ¿Sí? Esta línea. Entonces, antes de la articulación del dedo gordo, antes del típico juanete, después del juanete, pongo un pulgar, así, y este es el 4. 3, 2, 3 y 4 vasopáncreas. Masajeo y da excelentes resultados para los problemas de diabetes. Opa, pero no para que no se caiga el celular. Este, para los problemas de diabetes es excelente. Uno se lo puede enseñar al paciente que se haga todos los días masajes y ahí van a poder mejorar la calidad de vida. Hay otras cosas más, sí, pero cosas simples que el paciente se puede hacer, que ustedes les pueden recomendar. El pie diabético es uno de los grandes inconvenientes en la podología y en la reflexología también, porque se empieza a enfriar y genera unos inconvenientes impresionantes. Esto controla la diabetes, además de la medicación que tenga, además de la alimentación, porque es importante esto, entiéndanlo, nosotros complementamos la acción de una medicina. A mí me ha pasado ir a veces a alguna clínica así muy elegante. Si mirá, tiene mucho dolor el paciente, una algia de trigémino, un dolor, comúnmente me llaman por dolor, no tenemos forma de controlarlo, hace 3 días que está internado. Bueno, sí, 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 consigamos la autorización y yo voy. Bueno, muy bien. Ay, pero ¿cómo mejoró de rápido? No, no, mire, yo les voy a explicar. La acupuntura tiene su acción, pero cuando hay una cantidad de medicación en el cuerpo impresionante, lo que hizo la acupuntura es mejorar la parte circulatoria, hizo que se movilice y el paciente se mejora casi mágicamente. No es la magia de la acupuntura tan solo, ¿sí? Pero sí, ahora sí escucho la pregunta. Decime, Ale. Aquí. Eh, veamos. Buenas noches a todos, dice Gladys Elizabeth. Dice, buenas noches a todos. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo puedo aliviar el dolor durante punzante en el segundo dedo del pie izquierdo? Más puntualmente comienza en la cabeza del metatarso y se irradia hacia la falange distal del mismo dedo. No es permanente, aparece cuando piso y en cierta forma o luego de un día movido. Bien. Para lo que es dolor, siempre tenemos
puedo empezar desde arriba. Yo soy más amigo de utilizar 3 puntos. El 36 de estómago, ¿se acuerdan que está cerca de la rodilla? El 3 de riñón y el 60 de vejiga, que se utiliza en forma de pinza y se sirve para todo el dolor. Y además, vamos a utilizar el 41 vesícula biliar. Ustedes me van a decir, pero no lo estamos haciendo sobre la articulación. No, no, es que no necesito hacerlo específicamente. Es más, ustedes me pueden decir, ay, tiene mucho dolor de cabeza. Y puedo utilizar el 1 de vasopáncreas, que está en el ángulo ungueal del dedo gordo, en la parte cuando se enfrentan los dedos. Y eso le va a aliviar el dolor de cabeza, sí. Pero no, 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 porque se puede hacer en forma distal. Estos puntos le van a aliviar muchísimo el dolor, porque sirven para el dolor, todos son para el dolor, pero el 36 de estómago lo que va a hacer es mejorar la parte circulatoria y le va a devolver mucha más fuerza a los músculos del pie. Y le va a quitar el cansancio además, porque ella lo que nos está haciendo referencia es que siente dolor cuando ha tenido un día muy movido, ¿sí? Y ahí es donde más provoca el dolor. En una fascitis plantar, ¿qué recomendás? Y yo recomiendo el 36 de estómago y el 34 de vesícula biliar, ¿sí? Porque el 34 de vesícula biliar controla los músculos y el 36 también. El 36 los músculos y el 34 de vesícula biliar los tendones. Pero utilizo el 3 de riñón y el 60 de vejiga. Y eso, Y en un esguince, por ejemplo, ¿se movilizan los puntos? sí, claro. En el 15. ¿Se ginzó el pie derecho? No lo toco. Toco el pie izquierdo. ¿Qué punto voy a utilizar? Hay un punto que es por excelencia para esguince y se utiliza en el pie, que es el 6 de riñón. El 6 de riñón, se los doy la ubicación anatómica, justo lo tenía ese, 3 cum por arriba del malleolo interno, sobre el borde posterior de la tibia, en la misma línea que une el malleolo interno con el punto inlingual, el 9 vasopáncreas. Miren, se los muestro acá. Y muchas veces, bueno, ahora estamos en la parte podológica, ¿no? Pero a veces se trabaja desde la parte de arriba. Maleolo, ¿se llega a ver ahí? Sí, ese punto. Enfrente del maleolo. Eh, el que está afectado es el izquierdo, bueno, utilizo el derecho. Y puedo utilizar también el 3 de riñón y el 60 de vejiga, que es para el dolor, ¿sí? Pero el punto por excelencia para esguince es ese. Ese punto también, ¿saben para qué sirve? Para cuando hay afecciones en la boca. Ustedes me van a decir, pero nosotros somos podólogos. Bueno, pero puede venir alguien que tenga un flemón dentario y está enloquecido y bueno, vino el... Bueno, este punto lo que hace es mejorar el flemón dentario, alivia el dolor. Por supuesto que va a tener que ir al odontólogo, pero en el momento ustedes le sacan el dolor. Y bueno, no voy a complicar porque hay otros puntos que también se utilizan desde el pie. Puede encontrarse con un algia de trigémino, que es terrible. Una cosa más horrible, no existe que la algia de trigémino. Y hay un punto que se suele utilizar mucho en el pie, que es el 44 de estómago. ¿Ya lo vieron el 45? Vamos a ver el 44 que está muy cerquita. El 44 de estómago está acá. 45 de estómago está aquí. 44 de estómago está acá. En la unión entre los dedos, ¿sí? Acá, cuando se empieza a unir. ¿Sí? Entonces, en el segundo dedo que mira hacia el tercero, ahí en esa unión. Ese punto es por excelencia para el algia de trigémino. Sirve para la boca, sirve para montones de cosas. El 60 de riñón y el 3 el 60 de vejiga, quiero decir, y el 3 de riñón también es un punto por excelencia que va a aliviar tanto el dolor de oído como el dolor de boca, pero sirve para dolores, ¿sí? Aquí vuelve a preguntar Gladys Elizabeth Leigh, ¿se puede utilizar acupuntor? Viene a pilas y produce ciertas contracciones. Yo te iba a preguntar otra cosa, si era aguja
o palito y justamente acupuntor. Así que preguntamos las dos lo mismo. Sí, se puede utilizar el acupuntor. Em, yo mucho no lo utilizo, el acupuntor no me gusta. ¿Saben para qué lo utilizo mucho? Para cuando hay parásitos. Ujú. Porque el hacerle moxa en el 67 de vejiga a veces es medio complejo. Entonces, con electroestimulación es mucho más rápido y se mueren rápidamente los parásitos. Pero sí se puede utilizar electroacupuntor sin ningún inconveniente. Pueden utilizar imanes, una punta de imán o un imán también se puede utilizar sin ningún inconveniente y da excelentes resultados. Sí, 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 yo he utilizado distintas técnicas de esto. Y con respecto a palito, para, digamos, punzar el Palpador, punto. sí, un palpador puede ser de metal o de madera, siempre es mejor de metal. Fíjense, yo tengo acá un palpador retráctil, pero puede ser un bruñidor. Los palpadores a veces son los bruñidores que utilizan los odontólogos, también se puede utilizar sin ningún inconveniente. Siempre es mejor el metal, ¿por qué? Porque el metal transmite la energía de la persona. Acuérdense que utilizamos muchas veces chikung. Cuando uno quiere, nos encontramos con un paciente que está muy mal, que tiene muy poca energía, o utilizo moxa o utilizo Qigong. Bueno, el Qigong también. Si no saben Qigong, no se hagan problema. Este, uno ya está trabajando con su propia energía siempre, ¿sí? No es inconveniente con eso. Eh, lo pueden utilizar y dar resultados. Se masajea y póngale la intención. Lo importante es ponerle la intención que el paciente va a mejorar. Uno masajea despacio, despacio, hasta que siente que la energía va cambiando. ¿Cómo se siente? Se siente un punto muy duro al principio o muy blando porque no tiene energía y paulatinamente va cambiando la textura y la temperatura, ¿sí? Entonces, si estaba muy blando, se empieza a poner con un poco de tensión. Si estaba muy duro, se empieza a relajar esa tensión, pero se siente que empieza a circular corriente, se siente calor. Bueno, ya uno está práctico, pero van a sentir calor, van a sentir que empieza a cambiar la energía en esa zona. ¿Sí? Gladys pregunta qué es el chikung. Ah, el Qigong es una gimnasia. Chi significa energía, Kung es trabajo. Todo lo que es trabajo con talento, ¿sí? Em, el trabajo de la energía con la respiración es el Qigong, ¿sí? Eso es, se utiliza mucho en las artes marciales, es la base de las artes marciales y se utiliza en la salud, ¿sí? Con Esencialmente. respecto a ahora se está usando mucho las ventosas y hay un sistema de ventosas pequeñas también para el pie, para microelementos, ¿sí? O micropuntos. Da muy buenos resultados, las ventosas chiquititas, es más, espérate que ya las tengo acá, se las muestro. Ujú. Para que las vean. Este no era una ventosa, fue eh, miren, estas ventosas son, cualquier ventosa pueden utilizar, pero pueden, bueno, se trabó. Hay un sistema de ventosas eléctrico también. Sí, miren, la ventosa cualquiera puede utilizarse. Es más, bueno, en el pie es un poquito más difícil, pero si no se puede utilizar, siempre enseño a reemplazar las cosas, porque los chinos eran prácticos, sabían reemplazar y reemplazaban todo lo que podían ver. Estas son microventosas. Ajá. Vienen con un imancito atrás, ¿sí? Ahí abajo, y también Ajá. hace acciones. Son excelentes. Dan muy buenos resultados. Lo que pasa es que la ventosa lo que hace es sacar energía, no da energía. El imán lo compensa y hace que tenga mejor circulación y no pierda tanta energía. Entonces, si yo quiero sedarlo al paciente, le hago ventosa. Sí, esta ventosa que tiene imanes no lo va a sedar tanto, sino que le va a devolver su energía. Pero, recuerden, la ventosa lo que hace es sacar energía. Entonces, una persona que está muy excitada, le hago
ventosas en el 1 de riñón o tiene hipertensión y el paciente empieza a relajarse, ¿sí? Y da excelentes resultados. Estos imanes lo que van a hacer es compensar que no pierda tanta energía, ¿sí? La moxa sí, la moxa es producir calor con una hierba, comúnmente se hace con Artemisia vulgaris. Se puede utilizar todo tipo de calor. Lo que pasa es que lo más importante es que sea estable, por eso se utiliza la Artemisia vulgaris. Si ustedes no tienen Artemisia vulgaris y tienen un carbón, también se puede utilizar. No es lo mejor. Tienen un, un sahumerio también, un cigarrillo. Pero bueno, si tenemos un consultorio, sí, prefiero tener Artemisia vulgaris. Yo he enseñado a hacer ventosas con bosta de vaca, porque está muy comprimida también, está bien trabajada. Eso en medio del campo. En el consultorio no vas a hacer eso. Pero sí es importante aprender a reemplazar lo que se tiene. Porque si no, uno está muy limitado con las cosas. Ay, no hay. Hoy por hoy que hay crisis. Ay, no hay, Dios mío. Pero bueno, hagamos con lo que tenemos. No se preocupen. Yo una vez enseñé a hacer ventosas. Estaba en Salta, en una casa muy humilde. Me dice, ay, ¿usted sabe? Sí. Bueno, ¿tienen tazas? Sí. Tráiganme tazas. Se los enseñé a hacer con tazas. Pero no tenemos no importa, porque la taza es lo mismo. Es un recipiente, a ver. Lo das la vuelta y este es el recipiente. Se pone el calor acá adentro. Se pueden poner papa con fósforos. Pones así. Cuando se encendió, ¡prac! Y ahí absorbe. No es necesario tener una ventosa mecánica ni eléctrica, ni los vasitos de ventosas. Todo se puede reemplazar. Y es más, los chinos reemplazaban. Ellos utilizaban primero ventosas con bambú, después utilizaron ventosas con cerámica y después utilizaron el vidrio. Y hoy por hoy se utiliza el acrílico. Eh, Hay infinidad de cosas. María Silvia Duarte pregunta cuál es la ventosa del campo. ¿La ventosa de campo? Sí. No, es sacar aire, ¿sí? ¿Cómo hago? Yo tengo que dar calor para que se produzca el vacío en esto, ¿sí? En esto se produzca vacío, le puedo dar calor y lo pongo así, lo apoyo sobre la piel. Tiene que ser lugares lisos, ¿sí? Entonces, que no tenga pelo además, porque si tiene mucho pelo, no se agarra. Entonces, y esto absorbe y hace así la ventosa. Em, Se utiliza cualquier recipiente. Eh, sí, muy importante, les voy a decir, los recipientes que utilicen, que tengan boca de este margen que sea grueso, ¿sí? Porque si es vidrio y por ahí si es muy finito, podría romperse. Entonces eso es algo complejo, ¿sí? Entonces, si utilizan tazas, que sean gruesas, mejor. No utilicen mejor tazas, que son más gruesas, de cerámica, de cualquier cosa, no hay ningún inconveniente. Hay distintas formas de hacerlos para que sean prácticos. Pongan una rodaja de papa, le ponen 6 7 fósforos eh, pinchados, los encienden y le ponen la taza encima. Y eso hace la ventosa, ¿sí? Es excelente. Hay un método que yo siempre recomiendo, es hacerlo en la séptima cervical y la primera dorsal. La séptima cervical es la que sobresale acá cuando yo bajo la cabeza. Y la cuarta, quinta vértebra lumbar es a la altura del ombligo. Eso va a hacer que la columna se relaje y da excelentes resultados. Yo les recomiendo que los prueben y lo hemos utilizado muchísimo en distintas zonas y hace que la Cosa persona... va con corta, ¿no? ¿Cómo? Y Z. O, o ventosa va con Z o con S. Con S y con Mm, B corta. Es, Con S, es sí. es un problema porque yo me dedico a estudiar idiomas, pero nunca aprendí a escribirlos bien. Entonces, nunca me pregunten cómo se escriben porque es un problema para mí eso.
Así como les digo, bueno, el árabe me cuesta escribirlo, no se imagina cómo me cuesta escribir el español. Bueno, programita va a España y a Barcelona. Imagínate si tuviéramos que escribirlo en catalán. ¿No? En galego. Bueno, galego no tengo problema, ¿ves? Eso entiendo. Preguntaban, mejor dicho, decían que LG, debe ser Yolanda, que dice que sentía burbujitas cuando hace masajes, o por ejemplo cuando aplica los dedos. Claro, se siente como circula la sangre. El sangre y energía. Chi y Xue van en conjunto. Sangre y energía van en conjunto. Entonces, donde no hay sangre no hay energía. Donde no hay energía no hay sangre. Estos van en conjunto. Se siente la movilización. Es más, cuando hay unos pulsos que se toman en el pie, los típicos pulsos son los radiales de la muñeca, pero hay unos pulsos mucho más antiguos y muy simples de tomar que son en el abdomen. Para determinar un poco más, tomamos pulsos radiales en el 3 de riñón, el 8 de hígado, debajo de la rodilla, ¿sí? Entonces eso vamos sintiendo. Muchas veces no sentimos la energía y vamos sintiendo si el paciente mejora, uno le puede ir hablando, bueno, uno siente cómo va burbujeando despacito la energía, va sintiéndose como llega y a veces que el paciente se está yendo, uno siente cómo se va la energía, cómo va desapareciendo la energía, lamentablemente. Bueno, Diana Boya pregunta si sirve el agua y sal para cuando hay mucho descanso. Y María Duarte pregunta para el espolón calcáneo, ¿qué sugerirías? Bueno, el agua y sal, yo es una cosa que la utilizo muchísimo. Baños de asiento con agua tibia y sal gruesa es para mí una de las mejores cosas. Es una de las recomendaciones más viejas que yo utilizo. Es más, ¿saben qué hago? Muchas veces les digo, háganse una bolsita con sal gruesa, una media, lo que ustedes quieran, la calientan y la ponen donde duele, porque lo que hace la sal es absorber el exceso de iones positivos y relaja, da unos resultados espectaculares. Para el espolón calcáreo, suelo utilizar el 3 de riñón y el 60 de vejiga. Y el 41 de vesícula biliar también da unos resultados espectaculares. Pero, muy importante, seguramente la persona come mucha sal y come mucha carne. Eso es muy importante que el paciente empiece a variar su alimentación y que haga funcionar bien el intestino grueso. Eso es una de las cosas que yo recomiendo desde la base, siempre. Para que mejore el intestino grueso, se utiliza el 36 de estómago y el 6 de vasopáncreas, ¿sí? Que ya lo habíamos dicho. Yo estoy trabajando siempre de la rodilla para abajo, ¿sí? No quiere decir que no Bueno, existan puntos, pero en podología nosotros podemos utilizar de la rodilla para abajo o podría utilizar desde el pie nada más, pero para no complicarnos tanto, para que sea un poquito más fácil, de la rodilla para abajo es algo que ustedes van a tener acceso al paciente, no hay ningún inconveniente y les va a dar unos resultados espectaculares. Es más, acá sí, sí me parece que Yolanda, pediluvios de agua con vinagre de manzana, ¿se puede hacer? sí, em, sí, yo no estoy en contra, pero yo prefiero el agua y sal. Es excelente. El agua y sal es fantástico. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones que hay para estos punzar los puntos, digitopuntura, etcétera? Tanto en digitopuntura como en acupuntura, tenemos que tener cuidado con las embarazadas. Hay puntos acá que estoy indicando, por ejemplo, el 36 de estómago, el 6 de páncreas y el 3 de hígado que no se utilizan en embarazadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezan a acelerar el parto. Que sí los utilizamos cuando necesitamos hacer un parto. Si hay un parto que está retardado, que está em, tardando mucho el chico, bueno,
se puede ayudar para que el bebé salga más rápido. Pero siempre recuerden una cosa. Yo una vez llego al hospital y me dicen, hicimos todo lo que nos indicaste, pero no dio resultado. Ujú. Qué raro. No, no, no hicimos todo. Bueno, muy bien. Voy, empiezo a hablar con el paciente. Bueno, este, como me preguntaba por su hermana, por su marido, le escucho el acento del litoral. Entonces le empiezo a hablar en guaraní. Entonces le digo, pero vos estás muy preocupada por tu hermana y por tu marido. Sí, dice, la verdad, doctor, que estoy preocupada. Bueno, me dijo, mira, Cordy, si vos estás preocupada y pensando en tu hermana y en tu marido, no vas a parir. Pensa ahora en parir, hoy es sábado, el lunes te vas y solucionas el tema en tu casa. Bueno, digo, te doy 5 minutos y vamos, te vengo a ver. Bueno, ya había bajado, le digo, bueno, vamos para la sala de parto, pero ¿qué pasa si? No, no, ya está. Ya había bajado el chico, ya estaba por parir. Digo, conmigo no va a parir. Digo, bueno, les expliqué, digo, porque ustedes se olvidan que la acupuntura no es tan solo técnico, es toda una persona, es todo un ente. Es psico, socio y emocional. Le afectan los factores climáticos, le afectan las emociones y le afectan el entorno. Ustedes hicieron todos los puntos, técnicamente está perfecto, perfecto, pero se olvidaron de hablar con la persona. ¿Qué es lo que le estaba eh, acongojando tanto y por eso no podía parir? No me digas. Y sí, se olvidaron de algo fantástico, que es el hombre es un todo. Entonces, es energía, es espíritu, es emoción, es un todo. Entonces, sí, les puedo contar así como anécdotas, imagínense después de 4 décadas. Un día me mandan un paciente yo atendía en una clínica en José Paz del Hospital de San Miguel. Me dice, mira, me mandaron del Hospital de San Miguel con una algia trigémino terrible. Bueno, le hago acupuntura, bueno, alivia, pero no alivia del todo. Mm, Bueno, sí. Bueno, le digo, mira, hoy es lunes, ¿no? Contame qué te pasó el sábado Pensá qué te pasó el sábado a la noche. Te doy 5 minutos y me lo contás. Bueno, lo que pasa es que lo vi a mi novio, en realidad es mi exnovio con otra chica. Ah, y después empezaste con dolor en el trigémino. Sí. Ujú. ¿Y ahora el dolor? Ay, se me fue. Ese era tu dolor. Ay, ¿cómo sabías? Y no, porque vos sos joven, hoy es lunes a la mañana, seguro te pasó algo el sábado a la noche, ¿entienden? O sea, no es que uno es mago, uno tiene un poco de lógica, ¿entendés? Entonces, muchas veces, yo recuerdo un paciente que se peleaba con la hija y me venía a ver. Entonces, yo lo sabía. Entonces, siempre buscaba algo para hinchar o para ponerme una peluca, decirle que no estaba, para hacerle enojar. Y decía, ah, sos vos. Sí, le decía, ¿viste? Te peleaste con tu hija y ahora venís No, pero, ay, ¿cómo sabías? Y ahora, ay, me duele menos. Claro, muchas ¿Cómo veces. sería un tratamiento tradicional? ¿Cuántas veces por semana o cuántas veces en un mes, digamos? Lo tradicional era de 10 a 12 sesiones. Yo hoy por hoy utilizo de 3 a 5 sesiones. Si es muy largo el tratamiento, de 3 a 5 sesiones. Una vez por semana. ¿Por qué? Porque utilizo acupuntura y utilizo auriculoterapia también. Es excelente la auriculoterapia. Pero también le ayudo con la alimentación. Y le doy consejos. O sea, mm, encare la vida en forma diferente. Así como le decía lo del álgebra trigémina, bueno, hay que encarar diferente. Uno tiene que tratar de tomarse la vida con ciertas pautas. Lo que no puedo solucionar lo dejo. No ponerme nervioso, porque si me pongo nervioso me enfermo. Entonces, si me pongo neurótico me va a doler la nuca. Si me pongo histérico, tengo grandes contracturas cervicodorsales y me duelen los hombros, ¿sí? Cosas por el estilo. Me pongo Acá obsesivo. tenemos dos preguntas. Una es ¿cuántos minutos? Pregunta Silvia Duarte, María Duarte.
¿Cuántos minutos por sesión y de qué depende este tiempo? Y Gladys Leys le dice si la acupuntura destraba la energía. Sí, la cantidad de minutos entre 15 y 25 minutos está bien. Podrías activar los puntos, hacerle movilización, pero yo lo que más utilizo es charlar con el paciente y tratar de que vea qué es lo que le pasa, ¿sí? Es lo que yo les decía, depende de cuál es. Con digitopuntura, ustedes tienen que mover el dedo y sentir que se mueve la energía, ¿sí? Entonces llegar y ahí presionar despacio, despacio hasta que se empiece a mover. 2, 3 minutos ya está bien, ¿sí? No le hagan doler, porque si duele no vuelve más. Yo tengo un amigo que es muy bueno, estudia conmigo, después hizo una carrera, me consulta constantemente, y sí, salió fantástico de consultorio, y sí, tiene que dolerle. ¿Y volvió? No, no volvió nunca más. Claro, claro, sí. Viene con dolor. Sale bien, pero le hiciste doler, no vuelve más. En Occidente no les gusta que les duela. Destraba la energía. eh, sí, la moviliza. La energía se estanca. Por lo tanto, cuando uno tiene que movilizarla, movilizarla con la acupuntura, movilizarla con los alimentos, movilizarla con el pensamiento, movilizarlo con una sonrisa también. Eso ayuda un montón. Cuando uno le pone una cara afable a la persona, el paciente mejora, aunque a ustedes les parezca mentira. Si yo voy, les doy un abrazo, un beso, en la medida de las posibilidades, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Le pregunto por sus hijos, por el perro, por lo que le interesa, el paciente empieza a sentirse mucho mejor. Si yo pongo cara de perro, técnicamente está todo fantástico, pero tardo más. Sí, no es que no va a dar resultados, sí va a dar resultados, pero tarda más. Y la idea es que tarde lo menos posible, ¿sí? María Silvia Duarte pregunta si en edemas se puede usar, en edemas del pie, si es En edema, conveniente. no, no es recomendable. Puede utilizar puntos para el edema, para que sacarle el edema. Por ejemplo, el 36 de estómago ayudaría a evacuar el edema, ¿sí? Como el 60 de vejiga. Em, pero en el pie y donde hay edema se recomienda no hacer acupuntura. Si no me queda otra, lo hago, pero en general no, porque cuando saque la aguja, lo que va a salir es agua. A veces sale así con un chorrito de agua. Sí, se va a deshinchar, pero es incómodo. Entonces, no utilizo en el edema, pero sí utilizo en el pie, tengo edema, bueno, no utilizo en el pie, utilizo el 36 de estómago que me va a ayudar a que evacúe ese edema, ¿sí? Em, y si tiene un pie y el otro no tiene edemas, bueno, puede utilizar en el otro pie exactamente los puntos que tenga que utilizar sin ningún inconveniente. ¿Es recomendable la toma de magnesio, algún otro elemento? Ahí me mataron porque eso depende de la medicina occidental. Si se lo dio el médico, fantástico, yo no tengo ningún inconveniente. Pero yo recomiendo alimentación. Em, no, no. Yo me baso con los alimentos. Y arcilla, por ejemplo, baños de arcilla, parafina, etcétera. Después de la digitopuntura o acupuntura. No, siempre hay que dejarlo que se estacione sin ninguna otra acción más. Hay que, en la medida de las posibilidades, que descanse el paciente, ¿sí? Ese día que descanse en la medida de las posibilidades. Me ha pasado que hay gente que viene con un espolón calcáneo o una trombocetalgia muy aguda. Digo, bueno, muy bien, ahora descanso, por favor, la primera sesión. Hasta la próxima, por mejor que se sienta, no haga nada, ¿sí? Tranquilo. Y van y se ponen a jugar a la pelota. Por ahí sale bien, pero por ahí después son meses de trabajo. Es que yo me sentí tan bien hace tantos meses que no jugaba a la pelota, me fui a jugar. Y después es mucho tiempo de trabajo para poderlo sacar al paciente, por esas inconsciencias. Tonteras. Pero también me ha pasado gente que me dice, no, 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 estuve muy bien. Es más, para probar me fui a jugar, pero no jugué 1 hora y media, jugué 50 minutos nada más a la pelota. Tranquilito.
Dios mío, dio resultados. Pero, viste, yo siempre digo, por favor, siempre tengan cuidado porque después es tiempo perdido y dolor de cabeza y me sacan canas verdes. Este, Por ejemplo, en el ácido úrico o problemas reumatológicos o gota, muchas veces hay veces que se olvidan que hay gota. sí, para la gota, para los problemas reumatológicos se utiliza como punto por excelencia es el 41 vesícula biliar para el dolor. Es un punto excelente. Para la gota, puedo utilizar, si es en el dedo gordo, le duele uno, utilizo el otro que no le duele. Puedo utilizar puntos en la base de los dedos, ¿sí? Para sacarle sangre. Pero vamos a algo más simple. El 3 de riñón y 60 de vejiga. Eso va a desintoxicar. Y el 6 de vasopáncreas. Ese le va a desintoxicar y va a hacer que el riñón mejore. Pero también, muy importante es, si hay gota, recordarles que tiene que funcionar muy bien el intestino grueso. Si el intestino grueso empieza a eliminar los tóxicos, fantástico. Sí hay los baños con arcilla para la gota. ¿Por qué? Porque la arcilla lo que hace es absorber y absorbe tóxicos. Si ustedes le hacen baños con arcilla, bueno, pónganle la arcilla, pónganle un film encima para que la arcilla no se seque rápido. Porque si se seca rápido deja de actuar. Entonces, cuanto más tiempo está, ustedes le ponen un film, lo dejan puesto y da excelentes resultados. Yo lo utilizaba mucho la arcilla. Eh, Sobre puntos de acupuntura, también da excelentes resultados. Pero no hago acupuntura y después le pongo arcilla. No, no, no. O arcilla o acupuntura. Ujú. A ver si hay alguna otra pregunta aquí. Estamos encantados, no te dejamos un minuto. No, mucho gusto, porque Nos piensan que yo soy más. fascinaste. Me encanta dar clases, así que no, no. Es más, cuando uno da clases, ayuda a que la gente no se enferme, porque yo antes tenía que viajar por casos. Ahora ya muchas veces los atiendo por teléfono. Bueno, ¿y cuándo voy? ¿Cómo estás? Bien, no venga, ¿para qué va a venir? Y dice, usted me atendió. No, yo no, no. No, sí, usted me atendió hace muchos años por teléfono. Ah, por teléfono. Y nunca me cobró. Ah, ese es otro problema. Que no se haga problema. Aldo, ¿cómo son los cursos de acupuntura o digitopuntura que das y dónde los das? Así las chicas ya saben. ¿Y cuánto Bueno, dura el curso? tengo cursos de digitopuntura de 3 meses, un curso básico. Ahora no estoy dando clases. Lo que estoy haciendo son videos porque es muy difícil reunir grupos. Si se reúnen grupos, yo doy clases. Los de acupuntura comúnmente doy clases a la gente que ya estudió acupuntura y yo les simplifico las técnicas de lo que aprendieron, porque tengo otros métodos mucho más prácticos. Acuérdense que yo trabajo en lugares carenciados. Así como trabajo en lugares muy elegantes, trabajo en lugares donde a veces tengo que traducir del chino al guaraní, a medias, porque mi guaraní no es tan bueno tampoco y doy clases, así como doy clases en lugares elegantísimos, ¿no? Como daba clases en el monasterio Fuquanyang durante muchos años. Pero no estoy dando clases así regulares, porque no se forman grupos, lamentablemente. Pero si me convocan, yo sin ningún problema. Estoy haciendo videos, ahora en el YouTube los estoy subiendo, corriendo el velo místico de Oriente, ¿sí? Que es donde estoy aclarando todo lo que es la medicina china. Ya voy por el séptimo video. Este es un video uno por semana. Antes era uno por día, que corría con los 365 puntos que llega a los 395 días de uno por día. Si podrías repetir dónde vemos los videos, pregunta Elizabeth Ah, Leis. lo van a encontrar en YouTube como Aldo Augusto Campelo. Pero lo estoy subiendo al Instagram, al Instagram, a Kawaii, a Facebook
pero completo lo ven en YouTube. Si quieren se los mando a la asociación, no sé si los estoy mandando últimamente, pero a la asociación de podólogos me parece que me estoy olvidando mandarlos, pero los puedo mandar sin ningún inconveniente. Sí, nos mandás como siempre, y igual todos los días Aldo está dando un puntito o algo y siempre le preguntamos, etcétera. Todos los días nos muestra eh, su saber, ¿no? Así que te agradecemos un montón por todo eso. El agradecido soy yo. Bueno, bueno, Aldo, volví a repetir si querés, para los cursos y también donde ven tus cursos, ¿no? Miren, yo tengo una página que se llama www.escuelashenmen.com.ar. Ahí tienen todo, pero si no, en el YouTube están todos los videos que subí los 365 puntos y hay otros puntos, otros videos anteriores también, como Aldo Augusto Campelo. Yo voy a subir ahora el último video, se lo subo para que lo vean, que es el séptimo video y ya se lo subo, y le subo las fotos de los puntos con la ubicación anatómica de los que estuve hablando, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Pregunta Elizabeth. Ah, Shenmen se escribe Henmen. Shenmen significa puertas del espíritu. Ay, qué lindo. Bueno, a ver, acá tenemos. Excelente, dice Laura Chazarreta, y agradece por compartir tus conocimientos. Y otras colegas dicen que muchas gracias por tu tan didáctica clase. Bueno, muchísimas gracias. Fíjense, acá está la biblioteca del techo hacia el piso con todo material. Hay en distintos idiomas, pero hay mucho en español de textos específicos de medicina china. Hay más de 500 libros hay de textos específicos. Hay otras bibliotecas más en la casa. Las pude ir dividiendo para que no sea tan caótico, si no era un poco difícil encontrar las cosas. Bueno, Aldo, te agradecemos mucho por todos tus conocimientos y que todos los días nos estás dedicando cosas a los podólogos. Bueno, feliz día a los podólogos también, a los reflexólogos, y nos vemos la semana que viene con Hermi Serrano, que también nos va a dar terapia del dolor y fisiatría también. Bueno, muchas gracias, señor Aldo, dice Elizabeth. Bueno, ha sido un placer, Muchísimas siempre es un gracias. placer. Igualmente. Feliz día para ustedes y para los reflexólogos también. Muchísimas gracias. Después te pido que así lo subo también a YouTube el video, ¿sí? Abrazo Sí, enorme. Les mando las fotos de la ubicación anatómica y les mando el último video que es el séptimo video, ¿sí? un De placer, YouTube. Aldo, como siempre. Gracias. Buenas Muchísimas noches a gracias todos. por invitarme.